La división de los peso pluma. Es una de las divisiones más históricas en el boxeo, ya que es de esas divisiones originales, desde boxeadores como Kid Chocolate, Baby Arismendi, Willie Pep o los peso pluma más actuales, como los mexicanos Siri Salido o Divino Espinosa. En su momento hubo un mexicano que fue el último campeón indiscutido de la división y que venció al boxeador de quienes todos temían. Con ustedes, la leyenda, el zurdo de oro, Vicente Saldívar. Gene Coleman. Aunque está abriéndose más de la cuenta, Mantequilla Nápoles se vuelve a conectar sólidamente y gana por nocaut técnico. O sea que Mantequilla Nápoles gana con un derechazo a tonto todo de manera ya es a la gana con la punta y ahí se van a tener que parar la pelea. Today, I'm still the greatest of all time. Never again defeat me. Vicente Samuel Saldívar García nacería el día 3 de mayo de 1943 en un barrio de la Ciudad de México. Él era uno de los 7 hermanos más peleoneros. Se dice que Saldívar se peleaba bastante en la calle, por lo cual su padre, quien se dice era fanático de boxeo, metería a Saldívar a boxear. Lo metería con José Moreno, quien le vería muchas cualidades a Saldívar para el mundo del pugilismo. Saldívar siempre se destacó por ser un boxeador que podía boxear y también que podía pelear a la corta distancia con una condición física increíble. Como amateur, Vicente Saldívar ganaría los guantes de oro en peso gallo, iría a los Olímpicos de Roma de 1960 y enfrentaría al suizo Ernest Chevert, pero no tendría éxito, ya que perdería en la primera ronda. Posteriormente, Adolfo El Negro Pérez tomaría a Vicente Saldívar para ser su entrenador y manager toda su carrera, donde posteriormente se uniría al equipo para ser el second el mismo y legendario Nacho Beristain. Vicente Saldívar debutaría el 18 de febrero de 1961, ganando su pelea de debut, noqueando al Baby Palacios en el primer round. Vicente Saldívar tendría 16 victorias al hilo desde su debut, pero se enfrentaría al cubano Baby Luis, donde perdería. A veces es importante recabar bien la información, ya que si vas a BoxRec, dice que Saldívar perdería por TKO. Sin embargo, en realidad Saldívar perdería por descalificación por un cabezazo accidental, que hasta la fecha en los videos no se logra apreciar de buena forma el cabezazo, en una pelea que Saldívar estaba dominando y que la descalificación es sumamente rigorista a favor del cubano, donde la gente ante la decisión del referee lanzaría cosas al ring por el descontento de la decisión final. Vicente Saldívar regresaría 3 meses después y ganaría, y posteriormente regresaría a vengar su derrota ante Baby Luis, pero aquí liquidaría a Baby Luis en solamente 8 rounds. Su siguiente pelea importante sería ante Juan Ramírez, donde ganaría el título de peso pluma nacional, con el cual escalaba las posiciones para posteriormente una oportunidad por el título mundial. Pero antes de ello, tendría una prueba dificilísima ante Ismael Laguna, el panameño Salón de la Fama, a quien derrotaría en una pelea muy difícil, esto por el estilo de Ismael Laguna, una pelea donde Saldívar pasaría por momentos difíciles, pero al final lograría salir avante con este difícil boxeador de Panamá. Pero llegaría el 1 de junio de 1964, donde se daría la histórica pelea entre Vicente Saldívar en contra de Ultiminio Ramos. El cubano Salón de la Fama, Ultiminio Ramos, llegaría
con 49 peleas como profesional, con 45 victorias, 3 empates y tan solo una derrota que había sido por descalificación, donde 33 peleas Ultiminio Ramos había parado a sus adversarios, de los cuales destacaban David Moore, Kida Nawat y Mitsunori Seki. Sin embargo, la mayoría de boxeadores temían de Ultiminio, ya que él le había quitado la vida a 2 oponentes, tanto a David Moore como a José Tigre Blanco. Ultiminio Ramos sería el claro favorito de esta pelea. Muchos pensaban que Ramos pararía a Vicente Saldívar. Sin embargo, Saldívar daría una de las mejores demostraciones de un boxeador mexicano en una pelea por título mundial, en una pelea donde él no partiría como el claro favorito. Saldívar pararía en 12 rounds a Ultiminio Ramos en el asombro de todo el mundo, en una pelea que quedará para la posteridad, ya que no solo hubo mucha técnica, sino que también fue bastante sangrienta, donde Ultiminio Ramos perdería sus cinturones y Vicente Saldívar se alzaría como el nuevo campeón indiscutido de peso pluma. Su primera defensa Vicente Saldívar la haría en contra del futuro campeón mundial Raúl Rojas, a quien pararía en 15 rounds. Posteriormente volaría hasta Inglaterra y pondría su título en juego ante el histórico Howard Winston. Primera pelea que sería transmitida en televisión en México de forma simultánea con otro continente. Pelea donde hasta el presidente Gustavo Díaz Ordaz daría la orden de parar labores para que la gente pudiera ver la pelea. Incluso él en una televisión pequeña la estuvo viendo. Una pelea discutida. Saldívar, yendo como visitante, le ganaría a Howard Winston por puntos y retendría su título indiscutido. Posteriormente, noquearía al ganés Floyd Patterson en tan solo 2 rounds. A pesar de que muchos pensaban que sería más difícil vencer a Patterson debido a que Patterson le había dado una pelea cerrada en su momento a Ultiminio Ramos. Más tarde haría 2 defensas contra el japonés Mitsunori Seki, a quien vencería por decisión y también por TKO en el round 7, esto en la revancha. Posteriormente le daría una revancha a Howard Winston nuevamente en Inglaterra, a quien vencería en una pelea reñida, pero Saldívar le ayudaría a haber derribado a Winston 2 veces en el round número 14. Pero llegaría el 14 de octubre de 1967, donde se cerraría la trilogía ante Howard Winston, en una cartelera donde también estarían los mexicanos Pulgarcito Ramos, Chucho Castillo y nada más y nada menos que un joven Rubén El Púas Olivares. Vicente Saldívar metería 90,000 personas, donde todos los boletos se habían vendido. Ningún boleto fue regalado, como si lo fue en su momento en la pelea de Chávez en el Azteca o Canelo en el estadio Akron de las Chivas, lo cual lo hacía algo totalmente histórico e impresionante. Saldívar en esta ocasión iría a dar espectáculo en una guerra encarnizada en contra de Winston. Incluso Saldívar se mostraría bastante dañado de la cara, pero iba ganando la pelea de forma clara. Aún así, Saldívar en el round número 12 liquidaría a Winston. El Estadio Azteca estallaría en gritos, euforia y aplausos ante Saldívar, quien daría una gran demostración, quien después él mismo pararía eso en seco, ya que en sorpresa de todos, con tan solo 24 años, Saldívar anunciaría su retiro. Saldívar mencionaría: todo tiene un fin en esta vida y yo creo que ya llegó el fin de mi carrera. Esta decisión es definitiva. Vicente Saldívar se retiraría con 7 defensas por título indiscutido de los pesos pluma, récord que aún nadie ha logrado igualar y que aparte de todo, Saldívar fue el último campeón indiscutido en la división de peso pluma. Si creíste que aquí estaba por finalizar el video, no es así. Vicente Saldívar regresaría en 1969 para enfrentar al histórico cubano nacionalizado español José Legrá, a quien le ganaría por decisión unánime y posteriormente iría hasta Italia,
a ganarle al australiano Johnny Famechon, quien ostentaba el título mundial pluma del CMB. Sin embargo, 7 meses después perdería el cinturón ante Kunikai Shibata, donde Saldívar ya no lograría pasar los 12 rounds. Después pelearía ante Frankie Crawford, donde ganaría y donde nuevamente anunciaría su retiro, pero para 1973 decidió recuperar el centro ante Éder Joffre, el histórico boxeador brasileño, aún contradiciendo las voces de amigos, de entrenadores, que le pedían que no siguiera más. Saldívar se fue a Brasil con el objetivo de enfrentar al antiguo Gallo de Oro. Al fin y al cabo, era un encuentro entre dos ídolos veteranos de sus respectivos países, pero para ese momento Joffre estaba en muchas mejores condiciones que Saldívar y con un par de combinaciones al cuerpo y a la cara derrumbó al mexicano en forma impresionante y lastimosa, hay que decirlo. El desenlace ocurrió en el cuarto round. Este descalabro marcó el final de su vida y cayó en depresión y se refugió en algunos vicios como el alcohol y la ingesta de tranquilizantes. Siempre corrió un rumor de Saldívar, y es que su corazón latía más lento de lo que debería de latir en una persona normal. Durante sus últimos años sufrió de problemas cardíacos crónicos. Se dice que el esfuerzo físico acumulado durante su juventud debilitó su corazón y por ello mismo a los 42 años, el día 18 de julio de 1985, fallecería Vicente Saldívar. La causa oficial de su muerte fue un paro cardíaco. La historia del boxeo suele escribir con letras de oro los triunfos, pero escribe con sangre y lágrimas las penas de sus guerreros. A Vicente Saldívar hay que recordarlo no por cómo se detuvo su corazón tan joven, sino por el ritmo implacable con el que latió cuando México más necesitaba de un ídolo. Su mayor victoria no fue un título indiscutido, sino haber sido un hombre que incluso a pesar de ya no tener nada que demostrar ante Shibata o Éder Joffre, por lo que ya había ganado en su momento y lo había ganado todo, y donde Saldívar demostró su fragilidad y aún ante todo esto él nunca dejó de ser un gigante, ya que es de nuestros campeones mundiales más sólidos de todos los tiempos y será un ídolo irrepetible. Descanse en paz la leyenda, el zurdo de oro Vicente Saldívar.